para entender cómo funcionan los grupos sanguíneos, tenemos que agarrar dos conceptos de inmunología, que son el concepto de antígeno, y un antígeno es una molécula o parte de ella que es reconocida por el sistema inmune, y el concepto de anticuerpo, que un anticuerpo es una proteína producida por este sistema inmune que reconoce algún antígeno específico. Entonces, para el sistema sanguíneo A, B, O, vamos a tener dos antígenos. El antígeno A y el antígeno B. Y los vamos a representar como unas bolitas, según el color. ¿Ok? Ahora, el sistema RH solo presenta un antígeno, que sería el antígeno D. Y lo vamos a representar como una bolita. ¿Ok? Ahora, con los anticuerpos tenemos algo similar. Entonces, el ABO presenta anticuerpos anti-A que los vamos a representar así, y anticuerpos anti-B que los vamos a representar así. Y el sistema RH va a presentar anticuerpos anti-D. ¿Ok? Cuando tenemos los glóbulos rojos, según el sistema AEO, vamos a ver que tenemos 4 diferentes tipos sanguíneos, ¿verdad? Los que conocemos habitualmente. Entonces tenemos el tipo sanguíneo A, el B, el AB y el O. ¿Qué diferencia estos grupos sanguíneos? La diferencia va a ser el antígeno que poseen en su membrana estos eritrocitos. Este antígeno es una glicoproteína que se encuentra unida a la membrana plasmática de la célula, del eritrocito. Y entonces cuando tenemos glóbulos rojos que son del tipo A, vamos a tener antígeno A adherido a su superficie. Cuando tenemos glóbulos rojos que son del tipo B, vamos a tener antígeno B adherido a su superficie. Cuando tenemos el grupo sanguíneo AB, lo que sucede es que entre estos dos grupos sanguíneos ocurre una codominancia, entonces se expresan de igual forma los dos alelos, el A y el B. Entonces vamos a tener una expresión tanto del antígeno B como del antígeno A sobre la superficie de este eritrocito. Para el eritrocito O, este no va a expresar ningún antígeno, entonces en su membrana no vamos a encontrar antígenos del grupo ABO. Con respecto al RH, tenemos dos posibilidades, que se exprese el antígeno D o que no se exprese. Entonces, cuando el antígeno D se expresa, tenemos un eritrocito que es RH positivo. Y cuando el antígeno D no se expresa, tenemos un RH negativo. Entonces, digamos que estos son positivos y estos dos son negativos. ¿Ok? Vamos a explicar otro concepto de inmunología que se llama aglutinación. Esto es, en palabras fáciles, como hacer un grumo de algo. Entonces, resulta que nosotros en la sangre, en nuestra circulación, tenemos los glóbulos rojos separados que están suspendidos en el plasma. Imaginemos que eso es una persona que es A.
Entonces tiene sus glóbulos rojos A con sus antígenos A en la superficie de esos glóbulos rojos. Lo que sucede es que si nosotros tuviéramos un anticuerpo, por ejemplo, un anti-A, que llegue y se una a este antígeno, y se una a este antígeno, y se una a este antígeno, y por acá otro anticuerpo que viene y se une a este antígeno, y también encuentra por acá otro antígeno y se une a él, estos anticuerpos nos empiezan a crear una red que va uniendo a todos esos eritrocitos que antes estaban libres. Al formarse una molécula más grande, esta se hace muy pesada y va a aglutinar, o sea, va a precipitar. Es una precipitación dependiente del tamaño de la molécula. Entonces, cuando todo esto se junta y se hace muy pesado, va a precipitar. Y esa precipitación nosotros la podemos ver. Esto es el fundamento básico de las pruebas sanguíneas. Entonces, por ejemplo, la que vamos a hacer en el laboratorio, nosotros tenemos un reactivo, tenemos 3 reactivos. Un anti-B, o sea, anticuerpos anti-B. Un anti-A, o sea, anticuerpos anti-A. Y un anti-D, o sea, anticuerpos anti-B. Estos dos son para determinar el grupo sanguíneo ABO y este es para determinar el RH. Lo que vamos a hacer es tomar 3 muestritas pequeñas del dedo, 3 gotitas de sangre, y las vamos a poner a los extremos y en el centro del cubre. Y vamos a tomar el reactivo, el anti-A, vamos a echar una gotita, el anti-B, vamos a echar una gotita, y el anti-D, y vamos a echar una gotita. Vamos a mezclar esto y vamos a ver qué sucede. Si observamos algo así, como que se nos forman un montón de grumitos muy pequeñitos de puntitos, esto quiere decir que hubo una aglutinación, o sea que fue reconocido el antígeno del glóbulo rojo por el anticuerpo. Entonces, si nosotros teníamos un anti-A aquí y se nos aglutinó, quiere decir que esta gota de sangre tenía el antígeno A. Y decimos que esta respuesta es positiva. Aquí mezclamos y, por ejemplo, obtuvimos esto. No logramos diferenciar ninguna especie de grumo. Entonces, esto es una respuesta negativa. Y aquí mezclamos y de nuevo obtuvimos un montón de grumitos. Entonces, a esta sangre le pusimos el anti-A, a esta el anti-B y a esta el anti-D. Obtuvimos una respuesta positiva para A, negativa para B y positiva para D. Esto nos indica que esta persona es del tipo de sangre ARH positivo. ¿Por qué? Porque cuando hay aglutinación es cuando el anticuerpo reconoce al antígeno. O sea, estos glóbulos rojos tienen que haber tenido el antígeno A para haber podido ser reconocidos por el anti-A y aglutinar. En este caso, como solo tenían los glóbulos rojos el antígeno A, el anticuerpo o el anti-B no lo reconoce, entonces no se da la aglutinación.